Brian McDermott. Brian Douglas McDermott era un escolar de 10 años que desapareció de Belfast en 1973. Descrito como un niño tranquilo, Brian era el más joven de 3 hijos y 2 hijas nacidos de Edward y Joan McDermott. Alrededor de la 1 de la tarde del 2 de septiembre de 1973, Brian dejó su casa en Wells Street, en Lower Woodstock Road, para jugar con sus amigos en el parque. Debía llegar a casa para el almuerzo del domingo a las 2:30 de la tarde, pero nunca llegó. Los padres de Brian, preocupados, llamaron a las autoridades, quienes organizaron una búsqueda para encontrar al niño desaparecido. Las áreas circundantes fueron meticulosamente peinadas. Se buscaron en edificios abandonados y se investigó el parque forestal Tullymore, pero no se pudo encontrar rastro del niño de 10 años. Una semana después, el 8 de septiembre, durante las búsquedas en el río Lagan, se bajó el nivel del agua para que la policía pudiera inspeccionar más de cerca. Lo que encontraron al drenar el agua fue la peor pesadilla de un padre, un saco que contenía partes del cuerpo desmembrado de Brian McDermott. Faltaba un brazo y 2 piernas, y estos miembros nunca se han recuperado a pesar de los desesperados intentos de los investigadores por localizarlos. El cuerpo también estaba quemado, lo que llevó a las autoridades a sospechar que después del asesinato, el perpetrador había intentado disfrazar la verdadera identidad de Brian quemando su carne. Los padres locales temían por la seguridad de sus hijos, aterrados de que un asesino caminara entre ellos, mientras que la familia McDermott se desmoronaba y comenzaba a llorar por su hijo y hermano perdido. Brian fue enterrado el 13 de septiembre de 1973. Mientras se realizaban miles de entrevistas, se investigaban a fondo las pistas y se llevaba a cabo una enorme cacería del culpable, la policía sentía que se estaban quedando sin pistas. Supuestamente buscaron vínculos sectarios, redes de pedófilos y teorías de brujería, pero ninguna de ellas arrojó pistas prometedoras. También consideraron brevemente los vínculos con el hogar de niños Kincora en Belfast. Esto se debió a la idea en 1982 de que el caso de Brian concierne, cita, posibles aspectos homosexuales. El hogar fue escenario de numerosas graves acusaciones de abuso sexual, lo que llevó a un enorme escándalo e intento de encubrimiento en 1980. Incluso hubo rumores sobre colusión estatal y susurros de que una red de pedófilos operaba desde dentro de la casa, que tenía vínculos con los servicios de inteligencia. Sin embargo, nunca se ha establecido ninguna conexión entre el caso de Brian y el hogar del niño. Las autoridades también investigaron a William McDermott, el hermano mayor de Brian, de 16 años. Sospechaban que quizás él había tomado una venganza infantil contra su hermano menor después de que Brian le había golpeado en la espalda con un palo. La policía lo había estado vigilando durante un tiempo, pero no fue hasta 1976 que pudieron llevarlo a interrogatorio cuando su madre lo denunció por golpearla. William confesó durante el interrogatorio, pero rápidamente se retractó de esta admisión de culpa. Y desde entonces ha mantenido su inocencia y afirmado que la confesión fue forzada. Luego, en 2008, su exesposa le dijo a un tribunal en Worcester que él había admitido haber terminado con la vida de Brian. Durante una audiencia, se escuchó que William envió mensajes de texto amenazantes y abusivos a su exesposa. William tiene otras condenas por delitos violentos, pero continúa manteniendo su inocencia. Eddie, el hermano mayor de Brian, de 19 años cuando desapareció, ha sido el portavoz de la familia durante años. Ha declarado públicamente que la familia está distanciada de William, habiendo cortado lazos con él hace mucho tiempo. Eddie, en particular, cree que William es culpable de lo que le sucedió a Brian en septiembre de 1973, afirmando que se volvió sospechoso cuando William dijo que no quería que se publicara un libro sobre el caso de Brian. Cuando un escritor contactó a la familia en 2003, llegó incluso a contactar a su diputado local, pidiéndole detenerlo. Según Eddie, William comenzó a deteriorarse después de esto, volviéndose más agresivo y peligroso.
En 1993, el periódico irlandés The Sunday Life recibió una carta anónima y un dibujo de un sospechoso en relación con el caso. La carta indicaba que el hombre del dibujo vivía cerca de donde Brian desapareció, incluyendo una dirección. Sin embargo, parece que nada más surgió de esta pista. El caso de Brian pasó mayormente desapercibido en los 70 por los problemas en Irlanda. Aún hoy hay poca información sobre el caso. En 2003 se observó que la policía aún se negaba a descartar cualquier posible conexión tanto con la brujería como con la pedofilia. Después del injusto asesinato de Brian, sus padres recurrieron a la bebida y la familia pasó la mayoría de sus días al borde de las crisis. Joan McDermott creía que su hijo, William, estaba involucrado hasta su muerte en 2004. El caso de Brian McDermott continúa sin resolverse. Cualquiera con información sobre el caso de Brian debe contactar a Crime Stoppers al 080-0-555-111. Rhonda Johnson y Sharon Shaw, el 4 de agosto de 1971. Dos mejores amigas, Rhonda Renee Johnson, quien prefería que la llamaran por su segundo nombre, y tenía 14 años, y Sharon Lynn Shaw, quien tenía 13, pasaron la tarde en la playa de la bahía de Galveston, en Texas. Una amiga de ellas, Glenda Willis, le dijo al Houston Chronicle en 2015 que las chicas planeaban ir a la escuela de esquí acuático Wicks ese día, pero el viento había hecho que el bayou fuera demasiado agitado para el esquí acuático. Cuando las vio en la playa, lista para irse a casa, les ofreció llevarlas, pero rechazaron la oferta. Los testigos vieron por última vez a las chicas caminando por el Boulevard Sewell en Galveston, pero Renee y Sharon nunca regresaron a casa. El 3 de enero de 1972, dos chicos que estaban pescando en Clear Lake encontraron un cráneo humano flotando en el agua. La pareja creyó que era una pelota deportiva, pero pronto descubrieron que no era así. 6 semanas después, los buscadores encontraron el resto del cuerpo y el de otro en los pantanos cerca del agua. En febrero de 1972, los dientes del cráneo se compararon con los registros dentales de Sharon Shaw, quien había desaparecido 6 meses antes. Se encontró el collar con crucifijo de Sharon envuelto alrededor del cráneo. El cuerpo fue identificado positivamente como el de la niña de 13 años. El otro conjunto de restos encontrados fue identificado más tarde como el de Renee, pero los cuerpos de ambas niñas estaban demasiado descompuestos para determinar una causa de muerte. Unos meses después, en mayo de 1972, las autoridades recibieron una pista de un hombre llamado Glenn Price, quien era un concejal de la ciudad local. Aconsejó que la policía investigara a un delincuente sexual llamado Michael Lloyd South, quien trabajaba en una estación de gasolina y había sido culpable de varios incidentes de mirón. Pronto la policía investigó esta pista y visitó a Michael en su trabajo. Le pidieron que bajara a la estación para un interrogatorio y al día siguiente Michael llegó voluntariamente, listo para responder a las preguntas que la policía pudiera tener para él. Cuando le preguntaron si conocía a las chicas, Michael admitió que las reconocía, pero dijo que no las conocía. Sin embargo, las cosas cambiaron después de esto. Según la historia de Michael, el jefe Michael Morris lo mantuvo en confinamiento durante horas, diciéndole que no podía irse a menos que confesara. Afirmó que fue apoyado contra una pared, golpeado con una porra y provocado por el jefe Morris con su pistola. Morris amenazó con matar a Michael si no confesaba los asesinatos. Agotado y aterrado, Michael accedió a confesar. Según informes, se le obligó a escribir a mano su confesión y luego a reescribirla varias veces. Más tarde, un investigador llamado Dave Coburn corroboraría la historia de Michael de que fue coaccionado para escribir la confesión. Coburn incluso quería ser testigo en el juicio de Michael, pero nunca fue llamado. Coburn había visto al jefe de policía Morris tratar a otro sospechoso de la misma manera exacta un año antes del trágico caso de Renee Johnson y Sharon Shaw.
La confesión final firmada por Michael contenía varias discrepancias. Afirmó que arrojó los cuerpos de las chicas en el lago, a más de 20 millas de los pantanos donde se encontraron los restos. También dijo que había estrangulado a ambas, pero ninguna mostró signos de estrangulamiento durante la investigación del forense. 3 días después, proporcionó aún más historias contradictorias, diciéndole a 2 alguaciles que había recogido a las chicas de un asador Sizzler, había conducido por un vecindario de El Lago con ellas y luego había comido con ellas en un restaurante local Jack in the Box. Después de esto, afirmó que golpeó a ambas chicas en la cabeza con una botella de vidrio de Coca-Cola antes de despojarlas de su ropa y tirarla en la carretera, a pesar del hecho de que ambas chicas fueron encontradas con su ropa. También había testigos que afirmaban haber visto a las chicas en Galveston alrededor de las 9 p.m., en la noche que desaparecieron, mientras que Michael afirmaba que en ese momento las chicas estaban en su coche con él. 2 semanas después, Michael Self fue sacado de la cárcel por los ayudantes del sheriff y llevado a los lugares que mencionó en su confesión escrita. Los ayudantes tomaron fotos de él en cada ubicación y estas fotos fueron presentadas más tarde en la corte durante su juicio como una tercera confesión, mientras que el abogado de Michael refutó esto alegando que lo que habían hecho era ilegal. El juicio de Michael comenzó el 15 de mayo de 1973 y terminó el 18 de septiembre de 1974. Fue condenado por el asesinato en primer grado de Sharon Shaw, pero no fue condenado por el asesinato de Renee Johnson. Fue condenado a cadena perpetua. A lo largo de los años, Michael intentó continuamente apelar la decisión del tribunal hasta que no le quedaron apelaciones. Fue rechazado una y otra vez. Incluso después de que saliera a la luz que el jefe Morris y el diputado Tommy Diehl habían estado involucrados en una serie de robos que habían comenzado en 1972. La pareja fue arrestada, con Morris siendo condenado a 55 años y Diehl a 30. Aunque para muchos parecía razonable investigar si se había hecho un trabajo exhaustivo en lo que respecta a los casos de Sharon y Renee, las apelaciones de Michael y sus intentos de libertad condicional fueron continuamente negados. Michael Self murió en prisión de cáncer en el año 2000. Un artículo del Houston Chronicle en 2011 señaló que el abogado de Michael había declarado su creencia de que su cliente fue acusado erróneamente y coaccionado para hacer una confesión falsa. 2 oficiales de investigación, un oficial de policía de Galveston y un exfiscal del condado de Harris, también comparten esta creencia. Desde la prematura desaparición de Renee Johnson y Sharon Shaw, ha habido múltiples otros posibles sospechosos más allá de Michael Self. En abril de 1890, un hombre no identificado en Taylor Lake, Texas, entró a su departamento de policía local y afirmó haber cometido el crimen. Durante su confesión, supuestamente admitió que había atado a ambos con un cable eléctrico. Esto era algo que la policía sabía, pero nunca había hecho público para poder distinguir al verdadero asesino de las falsas confesiones. Se informó que el hombre sufría de psicosis y por alguna razón, a pesar de los detalles que había dado, la policía lo descartó más tarde como sospechoso. Luego, en 1998, un hombre llamado Edward Harold Bell escribió varias cartas a los fiscales en Galveston y el condado de Harris, confesando los asesinatos de varias niñas, algunas de tan solo 12 años, entre 1971 y 1977, en las áreas de Galveston, Clear Lake, Dickinson, Houston y Alvin. En ese momento, Bell estaba cumpliendo una condena de 70 años por el asesinato a sangre fría de un exmarine llamado Larry Dickens en Pasadena, 1978, a quien había disparado a muerte cuando el hombre intentó detenerlo de masturbarse públicamente frente a un grupo de adolescentes. Bell había estado prófugo durante 14 años, pero finalmente fue localizado en 1993 en Panamá viviendo con una adolescente. En agosto de 2015, Bell admitió haber quitado la vida a 11 mujeres jóvenes. Las nombró escalofriantemente las 11 que fueron al cielo. Luego afirmó
que había sido lavado de cerebro y obligado a ejecutar a las chicas por una organización secreta. Murió a los 82 años el 20 de abril de 2019 y todavía se está investigando su posible participación en las muertes de Sharon Shaw y Renee Johnson. Con todas las opciones inexploradas y las confesiones forzadas, es poco probable que alguna vez sepamos realmente qué sucedió ese trágico día del 4 de agosto de 1971 a las dos mejores amigas, Rhonda Johnson y Sharon Shaw. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si todavía tienes hambre de contenido de crímenes reales, puedes echar un vistazo al podcast de Detective de Casos Fríos siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.